Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu bondad. Amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Y mire cómo dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice el Evangelio de Juan: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Recuerde que en Juan 14 el Señor Jesucristo estaba compartiendo con ellos, declarando con ellos palabra de vida, palabra de poder, palabra profética. Y el Señor Jesucristo iba a ser aprendido esa misma noche e iba a ser crucificado al día siguiente. Así es que el Señor Jesucristo dice: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es bien interesante porque el Señor Jesucristo está hablando aquí de cuando Él venga nuevamente por los suyos, por la iglesia, por los que han creído en Él. Voy a preparar lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Por eso dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá de los cielos y nosotros le alcanzaremos en el aire, en las nubes, y estaremos siempre con Él. Para que dice el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Recuerde que la Escritura nos enseña que cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia sea arrebatada. Los que hayan dormido, que hayan muerto ya en Cristo resucitarán primero, es decir, sus cuerpos serán formados, glorificados, y ellos serán completos en su espíritu, alma y su cuerpo. Recuerde que todos los creyentes en Cristo que han dormido, que han muerto, están presentes con Cristo, porque el que es creyente nacido de nuevo, el espíritu de Cristo y nuestro espíritu es uno. Y los que estemos vivos, entonces seremos llevados juntamente con Cristo también, pero nuestros cuerpos serán glorificados. Así lo dice Corintios 15. Mire cómo dice 1 Corintios 15. Os digo un misterio. Este misterio es algo que estaba escondido. Dios no se lo reveló a los apóstoles que estuvieron con Jesús, pero al apóstol Pablo. Dice: os digo un misterio, 1 Corintios 15, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita diciendo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Así es que recuerde que cuando el hombre natural muere, el hombre no termina su existencia. El hombre es un ser espiritual. Así es que cuando el hombre natural sin Cristo muere, su cuerpo se desintegra, su cuerpo va al polvo, como dicen por ahí, pero su espíritu va al Hades, su espíritu va a una parte que la Biblia le llama el infierno. No es el lago de fuego, pero es el infierno. El lago de fuego es el último estado, el último lugar en donde todos los pecadores sin Cristo irán, incluyendo al diablo, incluyendo al anticristo y al falso profeta. Así es que los que mueren sin Cristo van al infierno, van al Hades, sus cuerpos al polvo, pero los que duermen en Cristo, los que fallecen en Cristo, sus cuerpos van al polvo, pero su espíritu se va con Cristo. Ya no es el seno de Abraham. Antes de que Jesucristo viniera a la cruz, había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que estaba en la tierra, debajo de la tierra, y había una separación grande entre el Hades y el seno de Abraham. En el seno de Abraham morían todos los que habían iban todos los que habían dormido en la fe. Pero cuando Cristo murió y entregó su vida y estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, dice la palabra que resucitó y llevó con él la cautiva, llevó con él la cautividad, y el seno de Abraham desapareció y él llevó a todos al cielo.
Así es que esto sucederá cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, es importante que entendamos que tenemos que estar confiados y tenemos que estar animados y nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando el Señor Jesucristo estuvo 40 días con los discípulos después de haber resucitado, dice la palabra que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo y los discípulos estuvieron volteando al cielo anonadados porque él había sido ya arrebatado. Y entonces descendieron unos ángeles y les dijeron: ¿por qué están viendo al cielo? Así como ustedes han visto que ha sido llevado, así vendrá también por ustedes, o así también vendrá. Así es que es muy importante que entendamos que Cristo primero vendrá por su iglesia y luego vendrá en su segunda venida a gobernar 1000 años y a destruir toda la maldad que haya en ese momento después de la tribulación y la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación. ¿Qué sucederá con nosotros en el cielo? Hay una analogía o un simbolismo de un matrimonio hebreo, de un matrimonio judío. Una mujer que está desposada con un hombre, se preparan para las bodas y cuando van a darse las bodas, van a iniciar las bodas, se toca la trompeta, ambos se unen en algún lugar, creo que en algunos casos es en la casa del padre, del novio, y entonces se celebran las bodas y las bodas duran 7 años. Bueno, la escritura dice que a la final trompeta, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y estaremos los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación que sucederá aquí en este mundo. Estaremos con Cristo en las bodas del Cordero y cuando Cristo descienda y venga al final de la gran tribulación, nosotros vendremos con él para reinar con él 1000 años. Ahora, fíjese cómo dice la escritura en el Evangelio de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Dice: ante todo, es importante que sepan que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, dice, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, habrá religiosos, no sectarios, no personas incrédulas, o quizá podría haber personas incrédulas, pero personas con conocimiento acerca del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia o de la segunda venida del Señor Jesucristo, que podrán ser religiosos o podrán ser personas que tienen conocimiento, o quizá alguien que era cristiano y ha dejado la fe, o alguien que pudiera ser cristiano, pero que no tiene una fe correcta. Y dice: vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, es decir, no confiando en la palabra, no creyendo en la palabra, sino en su propio entendimiento, en su propia prudencia, y les dirán a los creyentes: ¿dónde está la promesa de su venida? Como burlándose de los creyentes, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Es decir, ellos afirmarán que no ha sucedido nada. Pues cuando dicen esto, se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido. Está hablando de la época de Noé, siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Quisiera solo hacer un paréntesis. Hay muchos que dicen que hay que cuidar el planeta y empiezan a manejar el tema del calentamiento global y etcétera, etcétera. Este mundo no se va a acabar. Este mundo no va a poder sucederle cosas que no están descritas en la palabra. El hombre no se puede acabar el mundo por sí solo antes de que todas las cosas se cumplan. Y dice la escritura: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra de Dios para el fuego, para el día final. Así es que todo este asunto del cuidado, y yo no estoy diciendo que no tengamos cuidado y que no seamos diligentes, pero más allá de todo esto, son cuestiones políticas y cuestiones de poder y de sistemas económicos y de querer tener control sobre la población y de tener una agenda para tener ocupados las mentes y los corazones de las personas y que estén desenfocados del verdadero foco que debemos de tener. Recuerde, la palabra de Dios nos dice:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, ahora dice la Escritura, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice la Escritura. El versículo, déjeme le digo cuál es, el versículo 8. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, es decir, que Él va a venir por nosotros, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y qué podemos decir aquí? Lo importante de esto es que el Señor Jesús viene pronto, pero desafortunadamente una vez que venga ya va a haber prácticamente muy pocas oportunidades para todos los que no han creído, para todos los que se queden en esta tierra para creer en Cristo, porque muchos serán engañados, muchos serán envueltos. Nadie podrá vender ni comprar si no es a través de la marca de la bestia. Muchos tendrán que aceptar por engaño, por convicción propia, a adorar al anticristo, y entonces perderán sus vidas en una eternidad sin Dios, en una eternidad sin Cristo, en el lago de fuego. Así es que, ¿cuál es la razón por la cual aún el mundo tiene oportunidad? Porque Cristo Jesús no ha venido. Y la cuestión aquí, lo importante aquí es de que antes de que Él venga por la iglesia, hay oportunidad para que muchos salven sus vidas a través de la predicación del evangelio, y que ellos escuchen y que ellos crean y que ellos decidan entregar sus vidas a Cristo. Mire, le voy a poner en perspectiva temas de estadísticas o cuestiones numéricas. En este mundo casi hay ahorita, casi hay 8,000 millones de personas. Hay más de 7,900 millones de personas ahorita. Casi estamos llegando a los 8,000. Mueren alrededor de 165,000 personas diarias, 165,000 personas diarias, y nacen alrededor de 330,000 personas diarias, 340,000 personas diarias. Ahorita los países más poblados son China, que tiene más de 1,400 millones, y le sigue la India, que también tiene 1,400 millones de habitantes en sus países. Pero lo importante es esto. Quiere decir que muy posiblemente 160,000 personas, si están muriendo 160,000 y están naciendo 340,000, quiere decir que al menos la mitad, 160,000 cada día, se están integrando. Si a 340 le quitamos 160, estamos hablando de 180,000 personas nuevas por día que se están agregando a la cantidad de hombres en este mundo. Así es que si dijéramos que los 160,000 que mueren son los infantes o niños o la generación más joven, entonces podríamos decir que alrededor de 180,000 nuevos integrantes están pasando a una nueva generación. Por ejemplo, digamos que la generación de los infantes, de los niños, ellos todavía no tienen raciocinio, ellos todavía no tienen malicia, pero digamos que los que tienen 13 años en adelante, ellos ya pueden tomar decisiones para aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Así es que podríamos entonces decir que bajo esta perspectiva, 160,000, 180,000 nuevos jóvenes cada día están entrando a esta nueva etapa de tener raciocinio, de tener toma de decisiones. Cada día, 160,000. Es decir, porque están naciendo y están creciendo. Así es que si están naciendo 340,000, pero mueren otros 160, digamos que 180, 160 se conservan y ellos están creciendo día con día. Así es que prácticamente estamos hablando de que hay más de 100,000 nuevos integrantes cada día entrando a una generación que ya puede tomar decisiones, a una generación que ya puede tener malicia, a una generación que ya puede perderse, a una generación que ya puede ir en contra de Dios y ser atrapado por el espíritu del anticristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted y yo tenemos oportunidad de predicar el evangelio. La palabra nos enseña que el propósito de Dios es hacer discípulos. Y a veces nosotros los creyentes
nos sentimos contentos con las personas que creen, con las personas que reciben y con las personas que quieren crecer, con las que quieren ser maduros. Y a veces por alguna razón no nos sentimos tan contentos con las personas que rechazan o con las personas que no conocen a Cristo. Pero lo importante de esto es que el Señor no nos llamó a gozarnos y alegrarnos con los que creen, a gozarnos y alegrarnos con los que son discípulos, a gozarnos y alegrarnos con los que quieren aprender, sino además el Señor nos llamó a hacer discípulos, a ir a las naciones para hacer discípulos. Así es que nosotros debemos de quitar un corazón egoísta en el sentido de no abrirnos a todas las personas, incluyendo las que creemos que rechazan o no rechazan, para compartirles el evangelio, porque el Señor Jesucristo viene pronto, no retarda su promesa, sino que Él está esperando que muchos vengan al arrepentimiento, es decir, a que cambien su manera de pensar, que dejen la malicia, que dejen de pensar en la vanidad de este mundo y en el anticristo, en el espíritu del anticristo, pero que volteen a Jesús y que vean la necesidad de ser perdonados y salvados para tener vida eterna. Así es que nuestro corazón tiene que extenderse, no solo por estar gozosos y alegres porque Cristo viene por nosotros, pero Dios nos puso con un propósito, y ese propósito es que alcancemos a las generaciones, a las más jóvenes y a las no tan jóvenes y a cualquier generación. Pero lo importante aquí es que hay una generación que está incursionando en este mundo, que está perdiendo la inocencia y está entrando en la conciencia, y quizá hay otra generación que la mayor, que se está yendo. Y hay generaciones intermedias que también están perdiendo la vida por causa de accidentes, de enfermedades y de problemas. Así es que es tan importante que no solo pongamos nuestros ojos en los que están a punto de partir por su edad, pero también en los que están padeciendo en sus vidas y que la muerte está arrebatándole su vigor y la oportunidad de venir a Cristo, pero también en las nuevas generaciones. Necesitamos hacer discípulos también de las nuevas generaciones para que ellos a su vez participen del poder del evangelio y que puedan atraer a las mismas generaciones en las cuales ellos están incursionando, en las cuales ellos están viviendo. Mire, por último, vamos a leer lo que dice la Escritura en Juan, y le voy a compartir aquí. Es Juan capítulo, déjeme le digo, es Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, y vamos a leer el versículo 4. Jesús dijo, cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Resulta que habían mandado decir a Jesús, Jesús no estaba en el lugar donde vivía Lázaro, María y Marta, pero Jesús se había ido, estaba ministrando, enseñando, sanando enfermos, resucitando, limpiando leprosos. Estaba en su ministerio lejos de la ciudad en donde estaba María, Marta y Lázaro, y le mandaron decir al Señor Jesucristo que Lázaro estaba enfermo. Así es que el Señor Jesús retrasó 2 días más su viaje para ir a ver a Lázaro. Pero cuando le mandaron decir, aparentemente Lázaro había muerto. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así es que el versículo 5 dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a María y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vámonos a Judea. Los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús les dijo, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dijo pues, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si está dormido, quiere decir que se está recuperando. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. 14. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
15, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, porque vosotros a donde está Él, pero vamos a donde está Él. Así es que el Señor Jesucristo estaba a punto de demostrar que Él tenía el poder de la resurrección y que Él en su obra terminada, completa y perfecta no iba a culminar ahí el hecho de que iba a quedar en la cruz, pero Él mismo entregó su vida y al tercer día resucitó. Así es que en el versículo 16, perdón, Tomás llamado el Dídimo dijo, entonces, vamos nosotros también para morir con Él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que había muerto Lázaro y estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a recibirle y María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dice Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo. Entonces, vamos a leer el versículo, vamos a brincarnos hasta el versículo 34. Jesús les dice, ¿dónde lo pusieron? Preguntó. Entonces le dijeron, ven y ve. Jesús lloró, y por eso los discípulos decían, mira cuánto amaba a este hombre. Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús le dijo, quiten la piedra. Marta dijo, tiene ya 4 días. Jesús dijo en el versículo 40, ¿no te dije que si quieres verás la gloria de Dios? Entonces, quitando la piedra, Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por la multitud. Y habiendo dicho esto, a gran voz gritó, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro salió del sepulcro con los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir, desatadle y dejarle ir. Lo importante de las personas que se salvan, que reciben el evangelio, es que no estén atadas, sino que vivan en libertad. Y la única manera de que un creyente nacido de nuevo pueda vivir en libertad es permaneciendo en la palabra, convirtiéndose en un discípulo, en alguien que quiere aprender la palabra de verdad para que la verdad lo haga libre. Pero el Señor Jesucristo les dice, hay algo, estando en la tumba, Jesús no le preocupó porque tenía 4 días ya de muerto, sino lo que le ocupó al Señor Jesucristo es que había una piedra que estaba tapando el sepulcro y Jesús les dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. Hay una escritura que viene en Corintios, solo se la voy a comentar, no la vamos a buscar, pero esta escritura dice algo así, el misterio que era de muerte, es decir, la ley, estaba grabado con letras en piedras. Y este ministerio fue con gloria porque Moisés lo llevó a cabo y la gloria de Dios venía con Moisés. ¿Cuánto más será él? Dice, ¿cuánto más será el misterio de Cristo? Con mucho más gloria, el ministerio del Espíritu, dice la palabra. Dice, pero el ministerio de Moisés, el ministerio de muerte, porque era la ley, y la ley afirmaba el pecado, y el poder del pecado era la muerte. Así es que el poder de la ley era el pecado, y el resultado del pecado era la muerte. Así es que dice, el ministerio de muerte estaba grabado con letras en piedras, y la escritura utiliza una palabra en el griego que no se usa muy formalmente más que en ciertas escrituras, y así como la usa aquí en Corintios, también la usa en Juan, cuando el Señor Jesucristo le dice, quita la piedra, es la misma palabra en el griego que utiliza el Señor Jesucristo, quiten la piedra. Esa piedra simbolizaba la ley, esa piedra simbolizaba
lo humano, la muerte para los hombres de acuerdo a la ley. Pero Jesús dice, quiten la piedra, y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y lo interesante aquí es que el Señor Jesucristo dice que retrasó su viaje 2 días para ir a ver a Lázaro y después lo resucitó. Él es la resurrección y la vida. Dice el apóstol Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así es que 2 días podrían considerarse 2000 años, lo que nos puede decir que Jesús resucitó, está a la diestra del Padre, nos hizo nacer de nuevo y Él viene por nosotros. Prácticamente han pasado ya 2000 años de que Jesucristo resucitó y Él pronto volverá. Así es que debemos abrir nuestros corazones para que una nueva generación pueda conocer a Cristo. Y una nueva generación, no solo me refiero a los más jóvenes, sino me refiero a todos aquellos que no han creído y que es una nueva generación de nuevos creyentes. Y esto no puede suceder solo a través de mí. Esto tiene que suceder a través de mí y a través de ti, para que yo dé fruto y tú des fruto, para que yo me multiplique y tú te multipliques. Y que a través de nosotros haya otros discípulos y que nosotros proclamemos el reino y que proclamemos la salvación y proclamemos que Cristo vive y que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, y la necesidad de venir a Cristo y recibir a Cristo, y la necesidad de permanecer en la palabra para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, y la necesidad de poner nuestros ojos en Jesús, porque Jesús viene pronto por nosotros. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de conocer más de ti, pero también por el incentivo que estás produciendo desde nuestro interior para ser embajadores del reino, ser testigos de la luz de Cristo, ser testigos del evangelio, de las buenas nuevas de Cristo Jesús, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento, que cambien su manera de pensar y que volteen sus ojos a Cristo. Gracias, Señor, por tu amor incondicional por nosotros. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos, Señor, día con día de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, y declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.